Mi nombre es Wilma Ignacio Trevino Parada y me encargaré de explicarles el tema el día de hoy. Las ecuaciones lineales, ¿verdad? En matemáticas y en el álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales, también conocido como sistema lineal de ecuaciones o simplemente sistema lineal, es un conjunto de ecuaciones lineales. Esto quiere decir que es un sistema de ecuaciones donde cada ecuación es de primer grado, definida sobre un cuerpo o un anillo conmutativo. Si x es una variable, entonces las expresiones tales como x menos 5 igual 0 o x cuadrado menos 5 igual 4, x se denomina ecuaciones en la variable x. Y esto quiere decir, digamos, que las ecuaciones lineales se representan gráficamente como una línea. Ya pueden ser, por eso se llaman lineales, porque van de un punto a otro. Entonces ya puede ser una vertical, una horizontal o una pendiente. Si al sustituir x por el número r resulta una proporción verdadera, entonces diremos que r es una raíz o solución de la ecuación. R se menciona como un número cualquiera, es la solución del problema que se busca en la ecuación, es la solución que se busca a la ecuación. Y al conjunto formado por todas las soluciones le llamaremos como conjunto solución. Y son ecuaciones equivalentes. Ecuaciones equivalentes son aquellas ecuaciones que tienen el mismo conjunto de solución para... Todas las ecuaciones tienen el mismo conjunto de solución, son las ecuaciones equivalentes. Y para resolver una ecuación, se calcula su conjunto de solución, utilizaremos la ley cancelativa de la suma y del producto para obtener una serie de ecuaciones equivalentes, cada una de las cuales será en algún sentido más simple que la anterior, de tal manera que en la última ecuación equivalente la solución se obtenga por simple expresión. Esto lo vamos a ver verificado con los ejemplos, pero quiere decir que cuando son iguales, se va buscando cancelar la suma o el producto para obtener solo que x tenga un conjunto solución dado y ya por inspección, ya al encontrar la primera x, podemos encontrar las demás por solo viendo cómo es la ecuación. Aquí hay un ejemplo que nos pide que calculemos el conjunto solución de 4x menos 1, 4x más 1, que es igual a 9. Y aquí está la solución. Se lo voy a explicar poco a poco la ecuación, cómo se va desarrollando. Aquí es 4x más 1, se hace una propiedad de igualdad donde se le agrega menos 1, en este caso no siempre va a ser así, pero se hace una propiedad de igualdad donde se le agrega menos 1 en ambos lados de la ecuación para quitar el 4x, o simplemente se hubiera utilizado que el más 1 de este lado hubiera pasado al otro lado para hacerlo negativo y se hubiera simplificado, digamos, esta propiedad de igualdad, pero en este caso se utiliza esta propiedad de igualdad para despejar la ecuación, el lado de la ecuación donde está el 4x. Entonces, se hace un elemento inverso aditivo y elemento neutro y la ley asociativa. Esto quiere decir que la ecuación queda como 4x igual a 9 más 1, donde se le adhiere el menos 1 y queda, digamos, un elemento neutro que sería como la x y se hace la igualdad con la ley asociativa. Entonces, para simplificarlo, o sea, aquí se hace la resta y queda 4x igual 8. Entonces ya para poder cancelar, por decirlo así, el 8 se va dividiendo para quitar el 4 se divide un cuarto de 4x y esto solo nos quedaría x y a 8 se le hace un cuarto también sería aquí hay un error, tendría que ser un cuarto para que a ambos lados quede la misma división, utilizando el elemento inverso multiplicativo y de la propiedad de la igualdad para que aquí quede x igual 8 sobre 4. O como les había explicado antes, para hacerlo más sencillo, aquí está, estando el 8, el x, cuando uno está multiplicando el número, se pasa al otro lado de la ecuación como un divisor. Entonces hubiera sido más sencillo pasarlo así y que quede x igual 8 entre 4.
por ley asociativa y elemento neutro del producto. Entonces, al dividir 8 entre 4 tenemos que es igual a 2, por lo tanto x es igual a 2. Y el conjunto solución sería que en este caso la respuesta es 2. Del ejemplo anterior se obtienen dos leyes muy prácticas para resolver las ecuaciones, que dice, si en ambos miembros de una ecuación no existe un símbolo de agrupación, como son los paréntesis, los corchetes, o los diéresis o un menos, entonces si un término está sumando o restando en otro caso en un miembro, pasa a restar o sumar en el otro lado de la ecuación. Es lo que le venía explicando antes, que si en el lado está sumando el más 1, al pasar al otro lado de la ecuación pasa siendo menos 1. Caso para las sumas y resta, lo contrario de la suma es la resta. Si está restando de un lado pasa al otro sumar, si está sumando de un lado pasa al otro restar, y con la multiplicación es con la división. Si con el ejemplo anterior, aquí el 4x pasaría a dividir al 8. Entonces, y si está dividiendo, al pasar al otro lado tendría que ser para multiplicar. Entonces, y si la otra ley es que si una expresión algebraica divide, que es la que está diciendo, o multiplica a todo un miembro de la ecuación, pasa a multiplicar o dividir a todo el miembro de la ecuación. Es lo que le venía explicando antes. El cambio de signo de pasar de un lado de la ecuación a otro. Aquí tenemos varios ejemplos para que puedan observar, digamos, cómo se resuelven las ecuaciones lineales, que si pueden notar, son lineales porque el x no está elevado a ningún exponente. En todos los casos, en todos los ejercicios van a ver que el x puede estar acompañado de un número, puede estar sumando, puede estar restando o independientemente, pero no hay un exponente que lo eleve al cuadrado, a la cuarta, a la quinta, etcétera. Entonces, por eso son lineales, porque cuando la x no está elevada a un exponente, son lineales. Ya cuando se van, ya cuando tiene exponente, ya van haciendo cuadráticas y de otras maneras que eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, en el primer ejercicio, podemos ver que es 5x más 6 igual a 10x más 5. Y la solución es, podemos observar aquí el 6. Lo importante en estos casos es que, digamos, hay que despejar la ecuación donde está la x. Por lo tanto, en este caso, el 6 que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Y solo se resta con otros números que ya tienen, ya que, digamos, con el 10x no se puede hacer porque tiene una x, que el x me está diciendo que aquí hay un número. Entonces, solo el 6 pasa al otro lado y se resta con el 5, por lo que nos da menos 1. El menos 1, el 10x menos 1 no se puede hacer porque las x solo tienen que irse con las x, por lo tanto pasa al otro lado de la ecuación para que quede de 5x menos 10x, la respuesta es menos 5x, igual a menos 1. Al despejar x, que aquí como vemos menos 5 está pasando a multiplicar, queda como menos 5. En este caso pueden observar que es negativo y podrían pensar que al pasar al otro lado tendría que ser positivo, pero no, porque aquí está multiplicando el menos 5 incluido con el signo. Entonces, no es que está haciendo una resta. Si aquí fuera x menos 5, al pasar al otro lado sí se tendría que poner más 5. Pero como aquí lo que está es multiplicando, multiplica todo el número, incluido el menos 5. Entonces, pasa a dividir al menos 1 y quedaría que x es igual a menos 1 sobre menos 5. Como habíamos visto antes, los signos iguales se cancelan y aquí negativo por negativo da positivo, por lo tanto se anulan entre ellos y la respuesta es que x es igual a un quinto y el conjunto solución de esta ecuación es un quinto. En el siguiente caso podemos observar que es 3x más menos 5x menos paréntesis de
x más 3, se resuelve por corchete, igual a 8x más menos 5x menos 9. Aquí, como le había dicho, es importante separar, digamos, este número es el único que está sin, sin una X con el 3, entonces aquí lo que se busca hacer es que las X vayan quedando junto con las X y los números con un número. Entonces van simplificando los paréntesis. Aquí el negativo en este caso influye a tanto a la X como al 3, por lo tanto, al multiplicarse, por decirlo así, el negativo con el positivo que hay aquí, con el positivo queda que es menos 5x menos x menos 3. En este caso también afecta el signo positivo a menos 5 y a menos 9. Pero, como habíamos leído, como habíamos oído antes, que en la ley del signo de positivo por negativo, siempre quedaría negativo. Por lo tanto, aquí se está afectando, pero es, digamos, irrelevante porque la respuesta siempre es negativa. Entonces, no cambian los signos en este lado del paréntesis. Es igual en este caso, así como podemos observar, se va quitando y siempre van quedando como negativo, 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 para poder simplificar los paréntesis. Se hace de esta manera para que se vea en orden, pero poco a poco, al nosotros resolvemos, lo vamos simplificando, quitando todos los paréntesis que tenga la ecuación, y aquí ya se van dividiendo, al tener, quedaría con 3x menos 5x da a 2x menos x quedaría el menos 3x. Con el menos 3 que sigue, o sea, aquí se van restando estas ecuaciones porque tienen el mismo valor de x. No se mete con 3 porque claramente habíamos dicho que solo es un número, y en este caso igual del 8x menos 5x da 3x y no se incluye por el momento el 9. Aquí se va separando, se pasa, como pasa, está negativo el menos 3, al pasar al otro lado de la ecuación queda como más 3 y la solución es menos 6 y aquí el 3x que está positivo pasa al otro lado como negativo y queda de menos 3x menos 3x igual a 6. Ah, aquí en el mismo caso el menos 6 pasa a dividir, la cancelación de signos podemos observar y queda como 6 positivo y 6 entre 6, x es igual a 1 y el conjunto de soluciones es 1. Este 1 lo meten aquí y cambiaría, digamos, ya solo se resuelve la ecuación. Este nuevo conjunto de solución que encontramos es para que cambiemos la solución de esta ecuación, es agregar el 1 en este caso, el 1 quinto en los casos de para poder encontrar una respuesta, la respuesta correcta. Aquí, como podemos observar, x más 2, x sobre x más 2 igual a 2 sobre x más 2 igual a menos 3. Hay que observar que en este caso x menos 2 no pertenece al conjunto de solución. La respuesta aquí en x no puede ser menos 2. Y no puede ser menos 2 porque si fuera menos 2 aquí, si al sustituir, digamos, por ejemplo, da la respuesta menos 2, al sustituir menos 2 aquí, nos quedaría que menos 2 más 2 es igual a 0. Por lo tanto, quedaría que x sobre 0, y sabemos que el 0 no puede dividir. Por lo tanto, es una ecuación errónea, y que en este caso, y cuando sea, digamos, una división que x esté dividiendo, hay que tener cuidado con qué x no podemos tocar, porque al cancelarse, al quedar 0, no puede ser una división, por lo tanto no se ejecuta, ya todo el resto de la operación está mal. Entonces hay que tener en cuenta cuando la x está en el divisor que hay x que no se pueden dar, como en este caso es menos 2, que no puede pertenecer al conjunto de solución. Pero resolviendo el ejercicio podemos observar aquí este caso que el x menos 2, todo junto, como aquí está dividiendo todo junto, pasa al otro lado a multiplicar todo junto. Para solo encontrar, esto se hace para despejar la x, y ya, esto tendría que
multiplicarse con todo para encontrar una solución, y nos quedaría que x es igual a 2 menos x más 2 por 3, porque aquí se multiplica el x más 2 por este conjunto, pero al saber que x más 2 menos x más 2 se anulan aquí y solo quedaría el 2, este 2, y el x más 2 que aquí está multiplicando por el 3 sería que menos x más 2 por 3. Entonces, al multiplicar 3 por x, nos da menos 3x, incluyendo el signo de acá, ¿verdad? Y 3 por 2 nos da 6, incluyendo el signo de acá, menos 6. Entonces, restando los que son compatibles, que es el 2 y el 6, nos quedarían que es menos 4 menos 3x. Al pasar el menos 3x al otro lado del conjunto de la ecuación, para poder encontrar el conjunto de solución, nos quedamos que x más 3x es igual a menos 4, sería 4x igual a menos 4, y x, despejándose de x, el 4 de acá pasa a dividir, y aquí, como en este caso no hay un negativo acá, sino que es un positivo, predomina el negativo del menos 4, y el conjunto de solución es x menos 1. Y la solución, el conjunto de solución es menos 1, que como habíamos dicho, ya al que no es menos 2, sí puede incluirse en el conjunto de solución de esta ecuación. Y aquí hay unos ejercicios que ustedes tienen que ver cómo despejar la variable indicada. Dice, despejar una variable significa que dicha variable solo aparece en un miembro con coeficiente 1 y no aparece en el otro miembro. Por lo tanto, nosotros en estos ejercicios tenemos que hacer que, digamos, que ya no esté que S sea igual a sobre A menos P, sino que queremos encontrar que sea A igual a una ecuación. Entonces aquí, otra vez con las leyes que hemos dicho, si está dividiendo, vas a multiplicar, y se multiplica tanto S, en este caso se multiplica tanto con A como con P, y va quedando una ecuación. Se van, al quedar SA menos SP no se puede quedar, ya que no son lo mismo. Entonces lo que se hace es que pasa al otro lado de la ecuación, y el A de este lado pasa al otro lado de la ecuación, para que sí se puedan, los iguales sí se puedan resolver. Entonces nos quedaría que aquí por factor común es ese menos 1, porque aquí, no sé, nunca se dice, pero digamos, cuando hay una ecuación, en un caso hay una X, una A, una S, una P sola, lo está multiplicando un número que en este caso es 1. Entonces, al aceptar factor común de A, en estos casos queda S, y queda 1, que aquí hay un 1, que nosotros lo decimos imaginario para omitirlo. Entonces queda así, y ya como está multiplicando, pasa al otro lado de dividir. Solo para, son más ejemplificados, para que ustedes puedan notar cómo van variando, va despejándose la variable. Cómo hacer que ahora la variable que queramos encontrar sea A, porque digamos en un ejercicio nos piden que sea A, pero la ecuación está en S. Entonces nosotros tenemos que despejar esta ecuación para que la variable que nosotros queremos, la que nosotros nos piden en este ejercicio, sea A. Y como podemos observar, es muy distinta a la primera ecuación que hemos encontrado, que es de S igual a sobre menos AP, a la ecuación de A igual a S por P sobre S menos 1. En este caso, se nos debe ser 1 positivo, porque quedaría siendo 0, y no se podría encontrar la respuesta. Y es en este mismo caso con las R, que nos pide que encontrar la ecuación donde la variable que queramos encontrar sea R1. Entonces aquí tenemos que despejar, el que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, para quedar así, la R multiplica a ambos factores, para quedar así, y se va despejando para que sean iguales, para que se puedan sacar factor común aquí de R1, que es la que nosotros queremos encontrar en este caso, y quedaría al final que R1 igual a menos RP sobre R menos RP.
como bien aclarado, siempre y cuando R menos R 2 sub 2 sea distinto de cero. Porque como habíamos dicho antes, si esta ecuación da cero, no se puede hacer, no se puede encontrar el conjunto de solución y por lo tanto no nos sirve. Entonces siempre hay que tener cuidado con los divisores, que cuando hay una incógnita en un divisor, siempre hay que cuidar que no sea cero, porque si no, el ejercicio está mal. Entonces, si hasta este punto de las ecuaciones lineales tienen alguna duda, este sería el momento para que me la puedan decir y así yo poder hacerla explicar. Yo tengo una duda con el ejercicio que hicimos de x sobre x más 2 es igual a 2 entre x más 2. El tercero es. ¿Cuál es tu Ajá, duda? ¿cómo hizo para multiplicar x más 2 por lo que está en ajá, ahí? Ok. O sea, aquí, como ya habíamos dicho, está dividiendo, se pasa a multiplicar. Tú multiplicas la ecuación, porque es una sola, se multiplica por cada uno porque aquí hay dos factores, que es 2 sobre x más 2 y el otro factor es 3. Entonces, puedes multiplicar, en este caso es sencillo porque al ser, digamos, una ecuación así, si tú multiplicas x más 2 por 2 en la primera ecuación, te queda que es 2x más 4, por decirlo así. Pero como lo divides otra vez con x más 2 menos 2, más x más 2. Te lo voy a poner en otro ejemplo para que se entienda. Digamos. Si aquí hubiera un 4 y lo está dividiendo en un 4, aquí se simplifica. O sea, tú multiplicas 4 por 2, por ejemplo, 8 entre 4 vuelve a quedar el mismo 2. Entonces, en este caso, al ser lo mismo que multiplica, ser lo mismo que divide, se anula y solo queda el 2. Pero, en el otro lado se multiplica igual. O sea, ahorita tú tienes que verlo, digamos, como un todo, como que no es, la ecuación no es, el número no es x más 2, no es x más 2, como separado, míralo como todo junto, para que después se te haga más sencillo. Entonces, tú multiplicas aquí, como te lo dice, como que fuera un todo, como que si fuera un 4. Y aquí hay otro 4, se simplifica. Al multiplicando, al dividirlo, va a quedar el mismo 2. Y aquí, al hacerlo con el 3, queda x más 2 por 3. Que aquí ya te sale más fácil hacer, digamos, una multiplicación más sencilla de solo 3 por x que 3 por 2. Porque aquí, si tú lo multiplicas, aquí x por 2, te queda 2x y ya sería 2x sobre x más 2. Y tendrías que hacer más 2 por 2, y quedaría 4 sobre x más 2. Entonces ya son dos números. Entonces en este caso, al ser el mismo número que está dividiendo, se simplifica. Entonces no se pone, por lo tanto solo queda como 2, pero con hay que tener cuidado con esto porque uno tiene que buscar la manera de no perderse, porque aquí queda con x más 2, ya es más fácil multiplicarlo solo con el simple 3, que nos queda 3x menos 6. No sé si ahora lo has entendido mejor o aún sigues teniendo dudas. Sí entendí de que sería 2x más 4 entre x más 2, ¿verdad? O sea, sí, yo solo lo puse como un ejemplo. O sea, tendría que ser, porque aquí se tendría que multiplicar la x por ambos, esta ecuación, este número, por tanto por x como por 2 por separado. Pero ya que se está dividiendo por un mismo número, se simplifica en este caso. Pero no es así. En otros no va a ser así siempre, pues. Entonces sí se tiene que hacer por separado esta multiplicación de 2 por x, 2 sobre x más 2 por x, más la otra multiplicación de 2 sobre x más 2 por 2. Ok, gracias. Bueno,
Si alguien tuviera alguna otra duda, Hola, muy buenas tardes. buenas tardes. Eh, yo tengo una pregunta, más bien una duda. En el mismo ejercicio, yo no entendí muy bien, soy un poco malo a las mates y por favor pido que lo vuelva a explicar pero un poco más resumido y que se le entienda más, por favor. Ok, Muchas gracias. ok, Gracias. ok. Pero, ¿qué es lo que no entiendes? O sea, tú no A la, captas a cómo... la, o sea, perdón que lo interrumpa, pero a la hora que usted está expresando el ejercicio, como que no logro entender cómo usted hace el proceso. O sea, Ok, ok, ok. ya, ¿me Ya, entiende? Oh, ya, por favor, gracias. bueno, vaya. En este caso lo voy a hacer, este x más 2 pasa al otro lado a multiplicar, que es este mismo x. Es este mismo x. Ok. Entonces, aquí, esta es una multiplicación de este, este factor, todo este factor se multiplica tanto con este número con este otro número. Entonces se va multiplicando este por la x y este por el 2. En este caso, como había dicho antes, que no siempre es así, ¿verdad? Eh, Se simplifica ya que este número es el mismo que este. Pero entonces quedaría solo al multiplicar al mismo número, no afectan al 2, se simplifican tanto este como este y solo queda el 2 libre. Ya no hay nada dividiendo el 2 porque este número, al ser el mismo que este, se divide. Se simplifican entre los dos. Pero sigue, sigue estando afectado porque como es una multiplicación por el paréntesis, sigue estando afectado el menos 3, ¿verdad? Entonces podemos observar que este x más 2 sigue multiplicando aquí al 3, este que está acá. Entonces ya nos queda más una multiplicación más fácil de multiplicar 3 por x nos da resultado 3x. 3 por 2 nos da resultado 6. Entonces, aquí y ahí ya se va resolviendo. Que como hay los números, con los números, da menos 4, el 3x sigue sin tocarse. Y aquí ya se va montando x con x para poder hacerlo. Creo que lo complicado, digamos, es esta suma porque ustedes lo miran como un conjunto separado, el x más 2, que en este caso lo tienen que ver como que si fuera un conjunto de un solo número, en este caso, ¿verdad? Porque no siempre va a ser así, sino que tienen que multiplicarlo tanto, cuando lo tengan en el examen, háganlo detallado. Digamos, aquí el 2 se multiplica con el x, con el x y el 2 se multiplica con el 2 y lo van haciendo aquí abajo, por ejemplo. Y van haciendo la línea y ya al darse cuenta que sigue, digamos, aquí va a quedar 2 por x, queda 2x. Entonces, pero esa 2x, por ejemplo aquí, 2x, se va a dividir con esta x. Por lo tanto, ya no está esta x, ya no va a estar esta x. Este 2 por este 2 quedaría 4. Pero 4 entre 2 volvería a quedarse el mismo 2. Eso es, digamos, a la hora de los exámenes tienen que hacerlo detallado, tranquilamente, si tienen el tiempo, claramente, para que ustedes no se vayan perdiendo en cada número. Pero digamos, si lo tienen más sencillo, así, multiplicarlo así, pues, de 1 por 1, de 3 por x, y 3 por 2, para que el conjunto de soluciones quede más sencillo. No sé si ahora me di a explicar mejor y si lo has podido entender o qué es lo que no has entendido para poder volverlo a explicar. Perfecto, perfecto, me encanta. Más claro como el agua. Muchas gracias. Bueno, nada. ¿Alguna otra duda que tenga un compañero? Buenas tardes. Buenas tardes.
Yo tengo una pregunta. Haga la pregunta. Fíjese de que ahí después dije 2x es igual a x más 2 más 3. De ahí no entiendo por qué sale x es igual a menos 4. Ok. Entiendo. Vaya. Aquí, como lo había dicho, los x solo se pueden restar, sumar, multiplicar con otros x. Y los números que no tengan una x, que solo sean un número real, se tienen que ir con otro número. Entonces, de este menos 2, de este 2 y este menos 6, la respuesta es menos 4, ¿verdad? Aquí se queda menos 4. Y el 3x solo se baja. Entonces ya no se puede hacer una resta de menos 4 con menos 3x, porque como sabemos x es un número que no sabemos aún, que la idea es descubrirlo. Entonces x es un número, entonces no se puede multiplicar con el menos 4. Así que pasa al otro lado de la ecuación, que como aquí es negativo, pasa al otro lado como positivo. Entonces es x más 3x. Y el menos 4 va a quedar en el otro lado de la ecuación tranquilamente. Entonces, aquí, como habíamos dicho, al x siempre aquí hay un 1, que no se pone porque es como redundante, es una x. Entonces no se pone, pero aquí siempre, en el hecho de que hay una x, es un 1. Entonces sería una x más 3x, las respuestas son 4x. Entonces, como nosotros lo que queremos encontrar es x, y aquí el 4 está multiplicando a x, que es este número, y para encontrarlo lo despejamos y pasa al otro lado como un divisor, que es el 4 este 4 que está multiplicando aquí, pasa al otro lado a dividir, y al dividir menos 4 sobre 4, nota que la x que nosotros queremos encontrar es 1. Que es menos 1, por lo tanto ahí lo simplificamos en el ejercicio y vamos a encontrar cuál es la ecuación, que da 0. Entonces ahí va a sustituirlo. No sé si ahora quedó claro. Pero cuando 4x, cuando se traslada al otro lado, ¿por qué no pasa por qué no hay cambio de signo? Sí, pasa al otro lado. Ok. Eso es porque está multiplicando. No es una suma. O digamos, en este caso, que lo voy a poner en otro caso. Aquí es menos 5 lo que está multiplicando. Y aquí, en este caso, es 4 positivo. Entonces, si fuera aquí, tomamos todo esto con el signo. Y aquí sí pasa positivo. Pero aquí no, ¿cómo podría decirlo? No cambia el signo en estos casos, porque no está sumando. Si aquí fuera, digamos, 5 menos x, al pasar al otro lado, aquí igual, sí tendría que pasar como menos 5. Pero al ser solo, digamos, menos 5, x es una multiplicación. Este menos 5 está multiplicando. Entonces se pasa al otro lado solo a dividir. Porque hay un cambio de signo en las restas y en las sumas. Pero en las multiplicaciones y en las divisiones se tiene que respetar cada número con su conjunto de números, con su signo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque no es lo mismo que sea una multiplicación a que sea una suma. Entonces, cuando sea, digamos, en este caso, sí está restando, pero aquí no está restando nada. Aquí solo está multiplicando a x. Entonces, en las multiplicaciones o en las divisiones, si aquí el 4 quisiera despejarlo, tendría que pasar como 4 positivo al otro lado. Entonces, solo es de tener cuidado con las multiplicaciones y las divisiones, porque se respeta el signo. El signo siempre se tiene que respetar en las multiplicaciones y divisiones. En las sumas y restas sí hay cambio de signo.
Pero en las multiplicaciones y divisiones no hay cambio de signo. Tienen que tenerlo muy en cuenta. No sé si ya quedó claro. Sí, pero tengo una última duda. Está bien, pregunta. Aquí en el primer ejemplo que usted nos explicó, Ok. sale 10x, pero después después a bajarlo no se opera de nuevo. Este, o porque aquí, digamos, es que aquí, sí, digamos, lo tomo 5x igual a 10x, aquí se hace la resta, queda menos 1. Aquí como es positivo, aquí no se dice, pero aquí hay un signo positivo, pasa al otro lado como resta, y por lo tanto es 5x menos 10x. Entonces, esta resta, aquí, este es positivo menos 10x. Entonces queda que el resultado es menos 5x. Sí se utilizó el menos 10x para restarse. Digamos que aquí fuera un 8 más 5 menos 8, aquí hubiera sido 13. Pero entonces aquí hay una resta y entonces por eso queda menos 5x. Sí se utiliza el 10x. No sé si lo puedes ver o aún estoy teniendo dudas. No, ya estuvo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tenga un otro compañero? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, tenía una duda, pero en Adelante. el ejemplo 3 Ok. está x más 2 y está x más 2 también. Sí. No siempre vamos a cancelar eso. No, porque queríamos un caso especial. Pero igual, o sea, si tú lo quieres hacer, multiplicar, igual se puede hacer y se divide por lo mismo y te va a dar la misma solución. Si hubiera sido, qué sé yo, te lo voy a poner, que si hubiera sido aquí un 4, por ejemplo, en vez de este 2 hubiera sido un 4, aquí hubiera sido igual, 2x por 2 queda 2x, pero al dividirse con el x se quita, pero el, digamos, 2 por 4 quedaría 8, 8 por 2, 8 entre 2, aquí no hubiera sido un 2, o sea, hubiera sido un 4. Yo se lo digo que se simplificó porque es más sencillo de verlo así si ustedes lo analizan, de poder decir, si tú multiplicas un número y lo divides, ese mismo número que lo multiplicas, esto no cambia. Pero ustedes si tienen tiempo, ustedes lo pueden hacer, multiplicar x por 2 y 2 por 2 y van a llegar a la misma solución que se divide entre x más 2 y queda el mismo 2. Ustedes pueden hacer eso, pero digamos, tienen que pensar que en los exámenes tampoco va a haber un tiempo tan para que ustedes puedan pensarlo, analizarlo, hace tiempo. Entonces ustedes siempre, uno corre con esa desventaja del tiempo, entonces ustedes tienen que verlo, digamos, cómo simplifico números o cómo simplifico operaciones para que no me afecte el tiempo. Por eso se los digo simplificar, pero aquí hay una multiplicación, para aquí se multiplicó y se dividió, pero al multiplicarse y dividirse por el mismo número, no afectó al 2 en sí. Si hubiera sido otro número, si hubieran sido si aquí no lo dividen nada, entonces hubiera sido 2 por x, hubiera sido 2x más 4. O si aquí lo estuviera dividiendo 8, hubiera quedado, qué sé yo, 2x sobre 8 más 4 sobre 8, que hubiera sido, que hubiera quedado como un medio, por ejemplo. Entonces, pero aquí siempre se va multiplicando. Yo se lo digo simplificar porque tienen que pensar que el tiempo no está de su lado, pero, y tienen que ver cómo simplificar, pero es
Allí sí se multiplicó y sí se dividió, pero para haber sido el mismo número no cambió no afectó al 2. No sé si ya queda más claro. Sí, pero podría yo hacer el ejercicio eliminando x más 2 y x más 2 y resolviéndolo así de un solo, ¿o no? O sea, si tú podrías, digamos, si está multiplicando y dividiendo al mismo número, sí se puede hacer. O si está, qué sé yo, si uno está sumando y el otro está restando, claramente se van a anular. Si están haciendo operaciones opuestas, si los dos están sumando, no puedes eliminarlo. Si los dos están restando, si los dos están multiplicando, entonces si están, digamos, si es multiplicación y división, podría simplificarlo. Si es suma y resta, podría simplificarlo. Pero siempre que sean esas dos opuestas, si está uno multiplicando y el otro sumando, se tienen que hacer como se tienen que resolver. Pero si son así de multiplicación con división y suma con resta, sí se simplifica. Vaya, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Continuemos. Las ecuaciones cuadráticas, una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática de una variable es permítanme, que tiene la forma de una suma algebraica de términos cuyo grado máximo es de 2. Es decir, una ecuación cuadrática puede ser representada por un polinomio de segundo grado o un polinomio cuadrático. La expresión canónica general de una ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c, siempre y cuando que para a sea distinto de 0. Entonces, como había dicho, las lineales se basaban porque no estaba, digamos, no había algo que elevar al x, pero ahora con las cuadráticas siempre va a estar el 2 elevándolo, y digamos, esta es la forma que van a tener casi todas las cuadráticas para que ustedes puedan acostumbrarse a él o observar, porque van a ser así, y donde x representa la variable y a y b y c son las constantes o los números que estén en el ejercicio. A es el coeficiente cuadrático que tiene, como bien dicho, tiene que ser distinto de 0, porque al elevar un número no se puede, y no puede ser 0 porque tiene que estar ahí, porque si no el x cuadrado, al multiplicar cualquier número con x sería 0, ¿va? Entonces uno seguiría siendo una lineal, el coeficiente b es el coeficiente lineal y c es el término independiente. Entonces el segundo término siempre va a tener una x, pero no va a estar elevada al cuadrado, y c va a ser un simple número. Entonces, este polinomio se puede representar mediante una gráfica de funciones cuadráticas o parábola. Entonces, como había dicho, las lineales son gráficamente, son una línea, una vertical, una horizontal o una pendiente. En las cuadráticas van a ser parábolas, o van a ser parábolas cuando se grafiquen. Y esta representación gráfica es útil para saber dónde está la intersección de la gráfica con el eje horizontal, coincide con las soluciones de la ecuación. Y dado que pueden existir dos, una o ninguna intersección, estos pueden ser el número de soluciones reales de la ecuación. Entonces, la gráfica siempre es para verificar el conjunto solución, que ya lo vamos a ver adelante porque van a ser, como dice, pueden ser dos soluciones, puede ser una solución o no puede tener ninguna intersección. Puede ser igual a 0 o puede estar erróneo. Entonces, para ecuaciones cuadráticas, esta es la fórmula cuadrática que deben de aprenderse porque sí les sirve a lo largo de toda, es la ecuación que más van a ver y van a tener que utilizar, que es para una ecuación cuadrática con coeficientes reales o complejos existen siempre dos soluciones, no necesariamente distintas, llamadas raíces, que pueden ser reales o complejas. Si los coeficientes son reales y existen dos soluciones no reales, entonces deben ser complejas conjugadas. Fórmula general para la obtención de raíces es esta.
que es x es igual a menos b más o menos, este más o menos es que se tenés que hacer una ecuación con más y una ecuación con menos, raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. O sea, estas a, estas b y estas c, como lo habíamos dicho antes, la a es el primer término, la b será el segundo término que aparezca en la ecuación y la c será el tercer término que aparezca en la ecuación. Entonces, es la misma, entonces ustedes van a encontrar 2x. Como está elevado a x cuadrado, está en el exponente cuadrado, entonces van a encontrar la primera x, si ustedes la hacen positiva, y la segunda x, ustedes la hacen negativa para encontrar los diferentes puntos de intersección que puede llegar a tener. Y aquí está, digamos, la aplicación de las ecuaciones cuadráticas. Como observar, el x está elevado al cuadrado, donde este término sería a, más 4x, este término sería b, porque es lineal, porque no lo está elevando ningún número, y menos 21, que sería la c, que es la constante, que sería el número que no tenga x igual a 0. Aquí está la solución, como había dicho o sea, como había dicho antes, el x, aquí hay un 1 que lo está multiplicando, sería a igual a 1, el b sería el 4, aquí no se tomarán en cuenta las x, aquí solo se encuentra el número para poder encontrar la solución, y, menos 20, y c sería menos 21. Entonces, con la ecuación que ya teníamos antes, ya lo habíamos dicho, sustituimos. Entonces, se utiliza el b, sería aquí 4, se sustituye y se pone acá, b se eleva al 4 al cuadrado, menos 4, que este 4 es de fórmula. No se va a equivocar porque este 4 es de fórmula y está aquí, por eso está multiplicando. Menos 1 menos 21 sobre 2a, que en este caso sería a sería 1, y ahí se va multiplicando, queda 18 más 84, queda la solución 100, se saca raíz de 100, queda 10, y en este caso es, al dividirse, 4 menos 2 da 2, menos 4 sobre 2, y 10 sobre 2 queda menos 2 más o menos 5, entonces aquí vamos a encontrar las dos soluciones. Cuando es más 5, x menos 2, es x1 igual a menos 2 más 5, el x1 primero, la respuesta es 3. Cuando es negativo, x2 sub 2 igual menos 2 menos 5 es igual a menos 7. Entonces nosotros encontramos que el conjunto solución es menos 7,3. Si nosotros lo ponemos en una gráfica, vamos a poder observar dónde está el punto menos 7 y el punto 3, y vamos a encontrar por dónde pasa esa ecuación cuadrática. Pero no todos los ejercicios se tienen que utilizar la fórmula cuadrática. Hay leyes que nos dicen que, digamos, si tú encuentras, esta es otra forma de resolver el mismo ejercicio, es este mismo ejercicio, este es de otra forma, que nos dicen que si sumando la suma de los números, que, digamos, el x se va a dividir y se inicia de vuelta. La ley dice que para encontrar necesitas dos números que al sumarse y multiplicarse dan la solución de la fórmula. Entonces podemos encontrar que x más 7 y x menos 3, si sumamos 7 menos 3, nos queda 4. Y si multiplicamos 7 por menos 3, nos da 21. Esta es una ley y hay bastantes leyes que lo van a ver a lo largo de la matemática. Entonces, esto solo es un ejemplo donde nos dicen, entonces ya se toman las ecuaciones por aparte
y al despejar x más 7 es igual a 0, igual x1 sería igual a menos 7, y al tomar la otra parte de la ecuación, x menos 3, al despejarse, como está aquí pasa negativo, pasa al otro lado como positivo, x es igual a 3 positivo. Entonces el conjunto de solución es el mismo que podemos ver de la otra manera. Este es por ley, y hay otras leyes que están más avanzadas y ustedes la podrán observar para ahorrarse el tiempo, por decirlo en el examen. Pero si uno no se acuerda, porque son bastantes, como diríamos, la vieja confiable siempre es la fórmula cuadrática. Uno se va a la fórmula cuadrática y vas a encontrar la solución. Es más largo y más trabajoso, pero el conjunto de solución es el mismo. Es menos 7, 3 y menos 7, 3. Más ejemplos. Aquí en esta ecuación es x cuadrado menos 6 más 4. Como habíamos dicho, el primer término siempre puede ser un 2, puede ser un 3, puede ser un 4, pero casi la mayoría del tiempo siempre es x al cuadrado y nosotros tenemos que suponer que hay un 1. Entonces el a siempre va a ser, casi siempre va a ser 1, el b se toma el segundo término, el c del cuarto término, y ahí lo vamos sustituyendo en la ecuación. A esto hay que tener cuidado con los signos, porque aquí hay el menos b es de fórmula, entonces menos 6. Entonces aquí hay que tener cuidado con los signos, que el menos por menos ya sabemos que va a dar más, y ahí se va sustituyendo, aquí da 36, menos 16, 20, hay otra manera de decirlo, que es 4 quintos. Esto se utilizó porque raíz de 20 no era exacta, entonces en esto se puede decir como otra manera de decir 20 es 4 por 5. Entonces 4 por 5, le sacas la raíz a 4 y sacas la raíz a 5, y ya sabemos que raíz de 4 es 2, y es el mismo 20 podemos decir que es 2 raíz de 5. Entonces al dividirse con el 2 que está abajo, 6 entre 2 da 3, y 2 entre 2 raíz de 5 da raíz de 5 porque anulamos el 2, y aquí se tiene que tomar el x1 cuando es positivo, que es 3 más raíz de 5, y el x2 cuando es negativo, que sería 3 menos raíz de 5. Y el conjunto de solución, en este caso, se deja, digamos, como raíz de 5 porque el número no es exacto. Entonces, creo que da como 2.12 y muchos decimales más. Entonces, uno tiene que aproximarlos a dos números para poder graficarlo, pero para dejarlo de manera estética se deja como raíz de 5. Y aquí otro ejercicio, que como habíamos dicho antes, si está el conjunto de solución no siempre va a ser x al cuadrado, puede estar multiplicado por 3, y al segundo término, nosotros podemos encontrar un término que al sumarlos nos dé 2 y al multiplicarlo nos dé 8. Entonces, menos 4 más 2 nos da más 2, y menos 4 por 2 nos daría 8. Entonces se separan los conjuntos de soluciones. Esto hay que tenerlo en cuenta también porque, digamos, cuando es x al cuadrado, solo se pone el x y el x como lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Pero cuando un número multiplica el x al primer término, se pone en el primer término. Entonces sería 3x menos 4, que podrías pasarlo al otro lado y dividirlo, pero o se divide entre 3, y que para que se elimine del x, y es x igual a 4 tercios, y se agarra el otro conjunto de solución, y es x más 2 al multiplicarse, al pasar al otro lado, pasa con signo negativo, y es x igual a menos 2. Entonces el conjunto de solución de este sería 4 tercios y menos 2. Entonces, si tienen alguna duda de esta parte de los cuadráticos, este sería el espacio. Perdón, otra vez yo, y vuelvo a recalcar
lo de las leyes. Sería muy, pero muy de bien que usted diera las leyes que se ocupan en cada fórmula. Recuerde que la mayoría de gente como yo no Sí, sabe sobre cuál leyes o no identifica muy bien las leyes. Por sí, favor, yo lo y entiendo. muchas gracias. Este, para darte todas las leyes, o sea, yo me imagino que eso se lo van a dar, yo por eso les digo, digamos, esto sería para que lo vean más adelante, o sea, se los cuento porque existe, pues, o sea, pero no se los puedo dar porque son bastante, la ley del álgebra es bastante, entonces uno para abarcarlas todas es otro tema. Para las ecuaciones cuadráticas se utiliza la fórmula cuadrática, pero existe otra manera de hacerlo. O sea, no sé si más adelante en los otros temas se van a tocar todas esas leyes, o si no, los invito a que vean el álgebra de Baldor a buscarla. O sea, yo te las podría dar, pero no termino hoy. Y no es el punto de esta, de esta videoconferencia. Más adelante se va a tocar el punto y se va a decir claramente. Pero no te las puedo dar todas. Hoy no te las puedo dar todas y no te puedo decir esto. Yo se los ejemplifiqué para decirles que hay otra manera de hacerse la ecuación. Esta es otra manera, que es que sería de que las estudien, o sea, porque no vine preparado, porque tampoco las tengo, no les voy a mentir, no vine preparado para dárselas, pero más adelante se las van a explicar, yo creo que más adelante vamos a ver todas esas leyes, y si no, los invito a que por su cuenta, no sé si ustedes la vieron o si no, busquen el álgebra de Baldor, donde van a estar el montón de leyes que son necesarias en la matemática, que no se utilizan todas, pero que son necesarias para hacerlo. El trabajo, Baldor es el trabajo más sencillo, pero como es demasiado estudioso, para eso están las fórmulas que tenemos que memorizarlas, y en este ejemplo, la fórmula cuadrática para estas soluciones es más larga, pero más sencilla, porque va a estar más a la mano, porque en un examen no te vas a acordar de todas las leyes. Yo se los demuestro de forma ejemplificada de que hay otra manera, pero no te las puedo dar, no te voy a mentir, no te las puedo dar porque no vienen preparado y porque son bastantes. Lamento Buenas tardes. eso, No sé si pero podría explicar el último ejercicio B. No me quedó muy claro. Gracias. No, el otro, el que estaba. Esa es la B. otra forma. Okay. Sí. Es la misma ecuación de el detalle está que, como le había dicho, es de ley. La ley nos dice que si en la ecuación hay otra manera de resolverlo, que es, si nosotros lo hacemos al revés, se lo voy a decir así, si nosotros lo hiciéramos al revés, digamos, al multiplicar esto, porque es el primer número, es el primer número al cuadrado más la suma de los dos números, que sería el 7 y el menos 3, porque va el signo incluido. La suma de estos dos números nos dan menos 4, ¿verdad? La suma de los dos números, si tú sumas 7 menos 3, te va a dar menos 4. Y la multiplicación del 7 por menos 3 nos da 21. Entonces, los primeros términos es el primer término al cuadrado más la suma del de los primeros. El primer término al cuadrado es el x cuadrado, se divide en una x y en otra x. Para este caso de la ley, como le había dicho, la suma de los dos números, o sea, nosotros tenemos que encontrar un número, o sea, porque esta es la ecuación que nos da. Entonces nosotros tenemos que buscar dos números que sumados nos den 4 y multiplicados nos den 21. Yo por eso les digo,
si los invito a que vean el álgebra de Baldor y aprendan todas estas leyes para que se aprendan, porque se hace más sencillo. Entonces, si tú ves, porque al principio solo te dan esta ecuación. Entonces, si tú piensas un número que sumado te pueda dar 4 y que al multiplicar esos dos mismos números te den 21, menos 21, ya tienes el conjunto solución. O sea, por la ley dice encontrar dos números que al sumarse den el segundo término y al multiplicarse den el tercer término. Entonces, de este 4, nosotros tenemos que buscar un número que sumado nos dé 4 positivo. Entonces, el número que sumado nos da 4 y al multiplicarse da 21 es 7 y menos 3. Porque, digamos, por ejemplo, otro número que puede dar 21 que puede dar menos 21 sería 21 y menos 1. Pero, digamos, al sumar 21 menos 1, te va a dar 20, no te va a dar 4 ahí. Entonces, tú tienes, esa es la ley que dice, si tú tienes dos números que al sumarse, tienes que encontrar dos números que al sumarse den el segundo término y al multiplicarse den el tercer término. No sé si queda claro ahora. Sí, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? Sí, solo quería que me aclarara algo. Es sobre las ecuaciones cuadráticas. Para diferenciar una ecuación cuadrática de una lineal, ¿verdad que siempre una cuadrática va a estar elevada a un exponente mayor que 1? Va a estar elevado a... La cuadrática es de cuadrado. Tiene que estar elevado a 2. Va a estar elevado a 2. El primer término va a estar elevado a 2 y el tercer término tiene que ser lineal. Porque aquí, digamos, la cuadrática es el segundo paso. El primer término, como a mí las ecuaciones lineales solo abarcaban hasta acá. El primer término, que era una x simple menos una constante. Las cuadráticas ya abarcan otra x más elevado al cuadrado. Y después van a venir más y más cuando se mete x al cubo, x a la cuarta, pero las cuadráticas son que están elevados al 2. El primer término tiene que estar elevado a 2. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Bueno. Bueno, si ya no hay más dudas, les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir a la videoconferencia. Esto se hace para ayudarlos. Lamento no poderles ayudar más, el no tener todas las leyes si les fallé ahí. Intentaré que más adelante puedan, en otro caso, venir mejor preparados. Y si no, los invito a que busquen, porque la matemática también es de mucha teoría. Y ahí está el álgebra de Baldor, que sí tiene su tiempito, así que les deseo una linda tarde. Muchas gracias por la clase.